Diputada, bueno, respecto a la agenda que manejan, en Morena, ha habido pues algunos avances en temas sociales, en legislación, específicamente, por ejemplo, pues en la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué otros, en puerta, qué otras legislaciones de reivindicaciones sociales traen o tienen ustedes? Sí, justo me quedé pensando que me faltó platicarte de 2-3 cosas importantes que estaban muy atoradas. En el tema de la diversidad, la ley de identidad se había presentado 2 legislaturas antes y 1 legislatura antes, o sea, ya se había presentado en 2 ocasiones y ahí se había quedado estancada, a pesar de que en apariencia también había una mayoría que pudo haber funcionado, pero no era una mayoría como la que tenemos ahora, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, a pesar de que Morena ya tenía mayoría desde del 18 en adelante, no, yo siento que no era tan cerrada, ¿no? No cerrada, sino es que ahora sí nos fue demasiado bien en el 2024 y es apabullante, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos sobre la propuesta que se había presentado, trabajamos con la UV, con la Clínica de Litigio Estratégico y pues con colectivas, ¿no? De la diversidad, en particular del paraguas trans, ¿no? Y pues reformamos el Código Civil, ya se presentó, ya se pasó, o sea, es un avance muy importante porque justamente nuestra presidenta, y el día que tomó protesta, ¿no? Cuando habla y dice presidenta con A, dice, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Digo, no voy a hacer aquí toda una revisión histórica del lenguaje y por qué es importante, pero justo decir lo que no se nombra no existe es una realidad, ¿no? Para las personas del paraguas trans. Entonces, darles existencia, haciendo esta ley le damos, ¿no? Empezamos a nombrar algo que ahí está y que a partir de ahí nos va a permitir, nosotros decimos que esa es como la punta del iceberg, porque la necesidad es muy grande, pero teníamos que empezar con algo. Entonces, eso es algo que ya pasó, o sea que ya trabajamos, ya presentamos, ya aprobamos, pues con todo lo que eso implicó, igual mucho cabildeo con los diputados y diputadas, pues para explicarles de qué va, ¿no? Pero también mucho cabildeo, y yo creo que ese fue esencial, con el Poder Judicial, con Derechos Humanos, con los distintos institutos que atienden estos temas, con el Registro Civil, que es directamente quien iba a operar lo que resultara de esta iniciativa, y nos permitió encontrar cosas que se pudieran haber complicado después, encontrarlas desde antes, y que se presentara una ley mucho más completa, más limpia, en el sentido donde pues ya nos anticipamos algunos obstáculos con los que nos pudimos haber encontrado, y en el tema de la diversidad también tenemos muchos pendientes. Estamos ya como en puerta, o más bien ya avanzando en un trabajo sobre el tema de los crímenes de odio, ¿no? Que es un tema que está ahí muy pendiente. Tenemos también el tema de las terapias de conversión, ¿no? Todavía existe eso. Pues no están prohibidas, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces, que no nos gusta mucho hablar en términos de prohibición, aunque de pronto sí la situación, y sobre todo pues cuando se trata de lo que genera es la pérdida de vidas, ¿no? O sea, el asesinato de otra persona, pues sí, ¿no? O sea, sí hay que ser a lo mejor un poco más punitivos o prohibitivos, pero sí no están prohibidas aquí en la ley, en el estado de Veracruz, las terapias de conversión, que además pues ya se sabe como toda la problemática. Justamente en la ley de identidad que aprobamos, una de las cosas que cuidamos muchísimo es que no se le tenga que exigir un análisis psicológico, o un dictamen psicológico a la persona para poder hacer su cambio de identidad, porque te revictimiza, ¿no? Justamente es como, a ver, dime que quiero ver que no estés loco, porque solo un loco querría algo así, ¿no? Ajá, por la decisión que estás tomando, ¿no? Ahí son como los temas como más, o sea, el tema de los capacits también, ¿no? Es un tema que tenemos ahí en nuestra agenda como por trabajar. Ahí tenemos todo un debate, aunque también tenemos una propuesta ahí, con el tema del feminicidio. Antes de presentar la ley de identidad, justamente el transfeminicidio, un debate sobre
cómo abordarlo. También hay una propuesta que justamente el empujar la ley de identidad nos empezó a dar como la propia solución. El paso que sigue, ¿no? Exactamente, el paso que sigue de cómo abordarlo. Y en la agenda también de las mujeres, también había hay varios pendientes, y uno de ellos también que ya logramos aprobar, y me parece que es muy importante decirlo, el tema de la ley de violencia vicaria. También ya se había presentado 2 veces en la legislatura anterior por 2 diputadas, se había quedado ahí congelado, y pues es un tema muy sentido para las mujeres. Yo he podido descubrir en este proceso que es mucho más común, ¿no?, de lo que se piensa. Lo que pasa es que a lo mejor uno escucha violencia vicaria y no sabe a qué hace referencia, ¿no? Pero la violencia vicaria justamente es esta violencia que se ejerce a través de terceros, y estos terceros, pues tus hijos, hijas, tus familiares, para lastimarte, ¿no? O sea, yo, expareja, te quiero lastimar a ti, entonces le hablo mal de ti a tus hijos, y entonces imagínate en ese escenario cuando el principal, no el único, pero el principal medio para atacar a las mujeres en esta violencia son los hijos, pues toda la repercusión que hay, ¿no?, alrededor. Entonces también retomamos, ¿no?, de iniciativas que se habían presentado antes, de propuestas que nos habían traído, nos buscaron muchas colectivas por este tema, había mucho interés en la sociedad en general. Las recibimos a todas, o por lo menos a todas las que pudimos, les escuchamos, integramos una propuesta, la llevamos a 2 mesas de trabajo, y quedó una iniciativa, la verdad, muy bien, donde no solamente quedó la violencia vicaria en una ley, ¿no? O sea, nos aseguramos que esté en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de niñas, niños y adolescentes, el Código Penal, el Código Civil, ¿no? Por ahí se me está pasando alguna, pero justamente en esta transversalización donde una ley, si no tiene todo su paraguas, no te va a funcionar, ¿no? Pero también en tema de género, por ejemplo, este tema que estuvo muy desde la legislatura pasada sobre los deudores alimentarios, ¿no? Bueno, ya hay un padrón de deudores alimentarios, pero no está vinculante sobre el proceso electoral. Entonces, bueno, ya también está presentada una iniciativa en ese sentido, el tema de la pues de la 3 de 3, ¿no? También ya estaba a nivel federal, de hecho, ese sí lo sé porque un día fui senadora en el sexenio pasado y me tocó votar por la 3 de 3, entonces lo federal ya estaba, pero se está haciendo un trabajo también, ¿no?, aquí. Entonces hay varios temas ahí que habían estado pendientes tanto de la diversidad como de tema de género, que creo que estamos retomando desde varias, desde varias trincheras, es decir, porque no nada más porque a mí me interesan, hay varias diputadas que han mostrado su interés y pues su trabajo y lo han presentado, y yo creo que eso nos va a permitir avanzar bastante, porque sí eran deudas importantes, ¿no? O sea, siento que, llegar a una curul por elección popular, o sea, porque tienes que salir a campaña, pues te da un compromiso muy grande. Y aquí se habían hecho cosas, la verdad es que, o sea, tampoco estoy diciendo, las bancadas anteriores no trabajaron, ¿no? Lo que pasa es que estamos en momentos diferentes, ¿no? No fue lo mismo recibir, ¿no?, lo que le pasó, por ejemplo, a Cuitlava, que el Estado te lo entregue Yunes, ¿no?, así con secretarías sin computadoras, sin vehículos, por supuesto sin recurso, con un montón de problemas. No, yo no tengo idea, pero estoy segura que tampoco recibió en buenas condiciones, pero tampoco nos entregaron, se nos entregaron un estado en crisis, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, pues lo que pudo recibir, ¿no?, nuestra gobernadora Rocío, de un gobierno en el que entonces ya empezó a haber algo de patrimonio, ya por lo menos los vehículos que se habían comprado no desaparecieron y se entregaron para la siguiente administración, lo mismo que las computadoras, edificios que construyó la administración pasada para que hubiese un ahorro en esta administración, y lo mismo en la legislatura, pues no es lo mismo llegar, ¿no? O sea, tenían un montón de cosas, aquí tuvieron el tema, por ejemplo, de
del fiscal, ¿no? Que sabíamos pues que pues era el abogado personal del que entonces era gobernador, y había un montón ahí de cuestiones irregulares, ¿no? O sea, se hicieron cosas, pero bueno, ahora nos está dando la oportunidad de ir a ese detalle y esos pendientes que teníamos en general, o sea, con esta lucha social tan importante, ¿no? De la comunidad y de las mujeres.